Y ese lado que no tiene carretera es Afganistán. Esa es la zona que actualmente está controlada por los talibanes. Desde la llegada de los talibanes al poder en Afganistán ha habido muchísimas personas que han escapado de este país. Buenos días familia, nos despertamos en Dushanbe. Como siempre no sé cómo narices nos lo montamos, que hemos añadido más peso y más cosas. Y vamos a hacer la Pamir Highway. El problema que hay tramos de más de 300 kilómetros sin una gasolinera. Así que esto va a estar lleno de gasolina, esto va a estar lleno de gasolina y otro litro y medio por aquí. En total vamos a llevar 8 litros extra que nos pueden dar pues 150 kilómetros a lo mejor con un poquito de suerte. Más peso como siempre, seguimos sumando y a ver hasta dónde llegamos. Vamos allá y ahora ya empieza la auténtica aventura. Off-road, más de 4.000 metros de altura, poco a poco y a ver si no se nos parte en dos la suspensión. Vale. Bueno, 8 de la mañana. 25 graditos. Me he descargado la aplicación de maps.me a ver si funciona un poquito mejor que Google Maps. Al menos permite hacer rutas off-road. Thank you. Esta ciudad mantiene este humillo constante de contaminación. Podrías decir, no, no es contaminación, es calima. No. Es que lo notas cuando respiras y lo notas cuando te miras en el espejo, porque si vas con la pantalla levantada, terminas con la cara negra. Es flipante. Solamente hay que ver cómo acabó María después del túnel semisoviético de ayer. En fin, el techo del mundo nos espera. Qué bonito. Maravilla. Y empieza la cordillera del Pamir. En principio este tramo de carretera está muy bien, pero más adelante puede que tengamos problemas. Esto va a ir empeorando poco a poco hasta que se convierta en una carretera en obras o directamente no haya nada de carretera. Ahora, si los baches te lo permiten, las vistas son espectaculares. Creo que había un reporte de unas 10-15 muertes al año en la carretera del Pamir. Para que os hagáis idea de las condiciones del terreno, de las condiciones climatológicas, de los problemas con la altitud y los daños que puede producir en la salud el mal de alturas. Vamos a echar petróleo. ¿Eso da? 95. Y full. Full. Yeah. Är det Paul i bak? Yeah. O sea, aquí vale €1,10 la gasolina. No tiene nada que ver el precio con los otros instantes. Ya está María haciendo amigos. En busca de café. Que esa es otra de estas odiseas. En ningún sitio tienen café con leche. Solo café soluble. Salam.
Pull-up 16 kilómetros. Bien. Creo que ya toca un descansito por allí. No, por aquí no se entra a comer. ¿Se subiera por aquí? No, así. ¿Para comer? No. ¿Asala? Ay Dios, qué calor. Decían que haría frío, pero 37 grados. Asala. No, mira qué chuli. Oh, qué chulada. No ha estado mal la comida. Nos hemos gastado 14 euros con un cappuccino, un café con leche, que aquí suele ser carísimo y súper exclusivo, un filete de pollo con queso, y que era como una milanesa, y unos espaguetis, que estaban bastante buenos. La cantidad muy bien, y hostias, 14 euros, 2 personas, con todo esto, 1 litro de Coca-Cola. Vamos a ver si nos sale todo así. Sí. Hello. Yeah. Okay. Vamos a darle los papeles, a ver qué pasa. One motorcycle. Yes, one motorbike, 2 people. We come from Dusanbe. We are going to Kalaikum. You are? Yes. Thank you so much. Esto de la Pamir está compuesto por algunas regiones semiautónomas y necesitas varios permisos especiales para poder pasar. Por suerte los hemos conseguido, y el chico de la guest house en el que nos hemos alojado hoy nos ha ayudado a conseguir unos cuantos permisos y papeles. Oficialmente entramos en la Pamir. Por aquí. ¿No me llevo el oficial? Vale. Listo. Y ahora le toca a la policía. Vale. Bueno, creo que pasamos. Ahora sí, vía libre. Madre mía, estos momentitos de tensión, de pasas, no pasas, te registran, no te registran, estará permitido el dron, estarán permitidas las cámaras. Lo del dron no queda claro, no hay mucha normativa ni legislación al respecto, así que depende del oficial confiscártelo, pedirte 1000 euros de multa o lo que él quiera. ¡Oh, qué tensión, tío! Ya está. Adelante. ¡Yepa! No llegó para pavimentar eso. Y eso de ahí enfrente es Afganistán. Ahí estamos frontera con frontera. Tayikos a la izquierda y afganos a la derecha. Esos socavones.
bonito. Mira qué guapo. Como decíamos, ese es el río que separa los dos países, Afganistán de Tayikistán. Bueno, aquí empieza bonito. Qué pasada. Qué bonito, me encanta cuando se ven estos contrastes, que parece que esté muchísimo más lejos la calle al fondo todavía, que sea aún más alta. Hay veces que parece más que la realidad un póster, como si fuera de mentira, de lo grande que es. Y ese lado que no tiene carretera es Afganistán. Esa es la zona que actualmente está controlada por los talibanes. Aquí tenemos controles militares por el tema de la frontera. Sí, están vigilando que no haya problemas con el otro lado de la frontera. Aquí tenemos uno de los principales problemas que está teniendo o que ha tenido el país durante los últimos años. Las fronteras entre Afganistán y Tayikistán fueron trazadas de manera semi-aleatoria. Esto dejó muchísima gente, a gente con culturas, con tradiciones, familias separadas por una línea que habían decidido X gobernantes. Tenemos otro de los muchos controles militares que vamos viendo a lo largo del camino. Se han producido varias muertes, tiroteos, disputas por a quién pertenece qué territorio, qué colinas, qué valles. Sí que es verdad que en los últimos años parece que la cosa se ha calmado, han ido haciendo varios pactos, pero la situación sigue siendo bastante tensa, como podemos ir viendo. También desde, no sé si fue 2021, aproximadamente, creo que fue 2021, desde la llegada de los talibanes al poder en Afganistán, ha habido muchísimas personas que han escapado de este país, por lo que todos estos países han tenido que afrontar una oleada de gente que buscaba escapar de este régimen. Aquí están las vallas para evitar el paso de gente de un país a otro. También se nota muchísimo la diferencia del lado tayiko asfaltado al lado afgano, muchísimo más pobre, con las carreteras completamente al descubierto. De hecho, hemos visto ya pasar alguna que otra moto, algún coche, y ya solamente con la antigüedad de los vehículos se nota que es un país mucho más pobre. Prácticamente hacer esto por el lado afgano es jugarte la vida cada día. Ya debe quedar poquito para Karaikoum, uno de los últimos grandes pueblos de toda la Pamir. Luego tendremos unos 1000 kilómetros aproximadamente de cordillera pura y dura, más de 4000 metros de altura. Pero no sé, de momento 36, 37, 38 grados hemos tenido a lo largo de todo el día.
Qué ganitas tengo de que baje un poquito este calor. Eso no sé si es un hola, si es un aviso de policía, si es que llevo algo suelto. Algo suelto, desde luego, que lo llevo. Oficialmente estamos en la Pamir Highway, conseguido. Estamos en el pueblo de Calaikum. Todo ahí, más o menos por ahí, es donde nos vamos a quedar a dormir esta noche. Así que fresquitos y de puta madre. I think it's okay. How much is for 2 people? For person, for dinner and breakfast, 250. Mira, espérate. 250 con desayuno y cena. very heavy, eh? Yes, too much weight. Suliš me, eh? Okay, good. Yeah, good. Thank you. Too much weight. Yeah. Perfecto. Mira qué vistas. No está nada mal. Qué pasada. Vamos para adentro. Hemos encontrado el sitio clave, Ahora nada, vamos a ver si cenamos, nos hidratamos. Nos ha salido por 25 euros, 2 personas con cena y desayuno incluido. Y nos lo pueden servir a las 5 de la mañana, porque en el próximo capítulo tendremos que salir muy pronto. Ya veréis por qué. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, no olvidéis de suscribiros y nos vemos en el próximo episodio.